Se dice que la religión está en declive. Sin embargo, está de moda el tarot y otras supersticiones, ¿no? Ujú. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico, Sí, ¿no? es parte de la New Age también porque por detrás hay una agenda política que busca Sí, mover sí, todo sí. esto. Es curioso que el ser humano tiene una tendencia a la religiosidad, a pesar Sí, que dice no ser religioso. ajá. Inclusive el comunismo se puede expresar como una especie de religión secular, ¿no? Ahora vamos a estar conversando con alguien que probablemente ustedes han escuchado en las redes sociales, en TikTok. Se trata del profe Tourette. Él es Kurt Noeding, economista y docente universitario, licenciado también en administración. Y con él vamos a estar conversando acerca de su papel en las redes sociales, en los medios digitales. Bienvenido, estimado Kurt. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto, hermana Arecia, la saludo cordialmente y le agradezco esta invitación. Bien, Oh, ahora, oh. usted se dedica netamente a lo que es el ámbito económico, entiendo que es docente universitario también. ¿En qué momento usted decide tomar la red social, exactamente TikTok, donde tiene una amplia Sí, audiencia, y comenzar a grabar los factos, los comenzar a facts. informar a tantos jóvenes? Porque sobre todo esa es la buena noticia Mm, que hay a través de las redes sociales, que puedes llegar a una cantidad sí. inmensa de jóvenes. Yo estoy muy contento porque tengo más de 34.000 seguidores que atentamente me siguen las noches. Tengo que aclarar que yo en 2019 renuncié a todas las universidades donde trabajaba. Yo trabajaba en la San Ignacio de Loyola y la Científica del Sur. Ah, no le creo, usted era profesor de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Sí. Ah, mire. Lo que pasa es que en cierta manera te parametraban en el sentido de que tenías que enseñar ciertas Ujú. escuelas económicas con las cuales yo no comulgo. Entiendo que estaba en la Facultad de Economía. Sí, en la Facultad de Economía. Y lo que enseñan son cosas tradicionales, cosas mainstream, pero yo quería formar un grupo que estudiara la Escuela Austriaca de Economía, pero no me dejaban. Entonces decidí quemar los barcos, abandonar las ciudades y comenzar a hacer la, el proselitismo a través de redes, ¿no? Ajá. Así como entró a las redes el 2021 y en realidad recién hace poco logro establecer contacto con el público, ¿no? Por Despega. te pego, Es sí. que un punto clave en las redes sociales definitivamente es la persistencia, es la Sí, perseverancia. sí, sí. No es que tu primer video se va a hacer viral, Sí, ¿verdad? Pero ahora, algo que me causa bastante suspicacia o que me intriga, ¿por qué se puso el profe Tourette? Entiendo que es por el síndrome Tourette. sí, yo sufro el síndrome de Tourette, que son tics nerviosos y con Ujú. prolalia y ecolalia, que lo tengo hasta los 6 años de edad, o sea, no tiene nada que ver con drogas ni nada por el estilo. Ok, Pero sí, sufro de eso y tengo un Tourette muy pronunciado, pero estoy medicado. Estoy bien. medicado, más o menos me equilibro. Y mis chicos me bautizaban profe Tourette por eso, Ajá, por ok. mis tics. Aparte que yo siempre al inicio de las clases les explico. Y siempre me sirve de puente, porque hago el puente del Tourette a la economía, en el sentido que me presento como una persona vulnerable, que los laboratorios lo descubren, o descubren esta masa de gente vulnerable y buscando el lucro, se pone al servicio de esta gente vulnerable, dándole un producto, una terapia que le sirve. Ujú. Y poco a poco, conforme va aumentando la producción de esas terapias, de esos productos, y van copiándose otros laboratorios de esos productos, los precios de estos productos van bajando y son cada vez más accesibles, ¿no? Entonces muestro así que la economía de mercado tiene una función ética a pesar de que busca lucro, ¿no? Interesante, interesante punto. Ahora, para que nuestra audiencia esté un poco más contextualizada, voy a pedir a la producción que por favor nos lance un videíto, uno de sus factos, uno de esos videos que se hacen virales. De hecho, por eso también yo lo conocí a través de las redes sociales. Me pareció Real. muy interesante porque usted presenta siempre una visión de derecha, ¿no? Sí, Pro mercado, pro empresa, habla mucho a los jóvenes, se dirige a ellos y así como usted o el señor Augusto Peñalosa, por ejemplo, el tío Rockefeller, que son sí. personas ya adultas, con mucha trayectoria, y lo digo con mucho respeto, me parece impresionante cómo los jóvenes logran escuchar a ese tipo de personas, porque es muy probable y es muy común que en la sociedad que tenemos hoy en día los jóvenes descarten el consejo del adulto mayor o el consejo inclusive de sus padres por la propiedad, por la propia necedad o las corrientes que puedan haber Correcto. contemporáneas en nuestro mundo, pero las redes sociales nos permiten llegar a ello. Así que vamos a escuchar el siguiente facto del profe Tourette. Adelante. La generación de hoy dice no creer en la Biblia porque es creación de hombre. Sin embargo, está de moda creer en el tarot, el horóscopo y la ideología de género. Qué raro, ¿no? Ahora, son videitos súper cortitos, pero con factos, con verdades y hechos sin precedentes. Ya sea verdades económicas o
también bíblicas, ¿no? Ahora, ¿cómo surge esta idea de los factos? En realidad me lo sugirió un amigo que vio un personaje en la red que habló de un facto. Y se nos ocurrió ahí hacer estos factos con un inicio que sea desafiante, que sea disruptivo, ¿no? Siempre disrupto al comienzo, hago algo disruptivo y después trato de desarrollar la idea. Bien, bien. O sea, usted presenta una idea que puede ser contenciosa, que puede generar Exacto. polémica y luego lo explica desde el fuero económico, sobre A todo. veces tampoco no comulgo totalmente con la idea o la exagero como para crear polémica también, ¿no? Ujú. También hay Que ese ese es tipo de el factos. gancho que funciona en las redes Exacto. sociales. Ahora, vayamos un poco al fondo, no tanto a la forma, que es lo que hemos estado analizando de los videos, sino al fondo. ¿Cuáles son los principios que usted defiende y cuáles son los principios que también quiere dar a conocer a toda su audiencia en Bueno, materia económica? yo me he propuesto, o por lo menos cuando yo me convertí a Cristo en 1981, en una iglesia luterana, yo como, digamos, me convencí que tenía que hacer algo que uniera la economía con la fe cristiana. Y abandoné esta visión mucho tiempo por razones X y la retomé hace no mucho, hace unos 6 7 años, eh, tratando de establecer una visión económica pro mercado, Ujú. pero que nazca en una visión judeocristiana cristocéntrica, ¿no? Cristocéntrica, Entonces, interesante. O sea, la economía, pero desde una visión cristocéntrica. exacto, o sea, yo trato de, digamos así, predicar una economía de mercado que sea justa y a la vez cristocéntrica. ¿Y cómo es que Ujú. nosotros entendemos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que la economía tiene que ser pro mercado, por ejemplo, que tiene que ser una economía justa y que no nos lindamos al otro lado donde hay filosofías de izquierda, por ejemplo, donde hay impuestos de tributos Mm. para los más ricos o donde hay una maximización de la labor del Estado? ¿Cómo es que usted puede determinar esos enunciados? Hay varios principios que están en la vida que son totalmente antistatistas, ¿no? Comenzando por el Éxodo, donde el pueblo de Israel es liderado por Dios de la bota del faraón, del Estado, ¿no? O sea, la misma lideración del pueblo israelí es del yugo del Estado, del yugo de faraón. Después tienes las reglas de los 10 mandamientos, que es no matar, No no robar, robarás. no codiciar. Eso, bueno, no codiciar, eso ahí hay problemas, pero no matar y no robar significa que hay un marco jurídico dentro del cual podemos desarrollarnos respetando la propiedad privada, ¿no? Además, si uno piensa que la Tierra fue creada para todos los seres humanos, uno podría decir, no, entonces debería ser una forma de redistribuir la riqueza de la Tierra. Ujú. Pero si uno piensa que la riqueza o los bienes no son caídos del cielo, sino que hay que crearlos, no es como el maná que cayó del cielo, pero por un milagro, por lo normal no son milagros, hay que crear los bienes, entonces es necesario la propiedad privada para agilizar y para impulsar la creación de esos bienes. Es decir, para que los bienes lleguen a todo el mundo es necesaria la propiedad privada para que los produzcan. Y Interesante. entonces, digamos, la propiedad privada es un derecho de segundo orden porque se deriva de un principio de primer orden, pero sigue siendo un derecho natural, ¿no? Y por otro lado, la parte de la codicia que podría ser lo cuestionable del capitalismo, lo puedes voltear en el sentido que en el capitalismo tú solo puedes hacer ganancias si te pones al servicio del otro. Entonces, y si tú ves a los verdaderos grandes empresarios como Bill Gates o Steve Jobs, ellos crearon un producto que era al servicio de mucha gente y gracias a esa creación de un producto que ponía al servicio de mucha gente, ellos hicieron sus ganancias. O sea, O el producto en base a una necesidad, claro, ¿verdad? no fue la búsqueda de dinero en sí lo que los hizo ricos, sino la búsqueda de ponerse al servicio de más, de satisfacer una necesidad. Ujú. Y el verdadero empresario y el que se hace rico se caracteriza por eso, pues se pone al servicio de más y en un sistema competitivo hace dinero, ¿no? Ahora, hay un punto que usted ha tocado que me parece muy interesante y me gustaría desglosar, que es el tema de la redistribución de la riqueza. Sí. Es un punto, inclusive un eslogan de campaña. Por ejemplo, Zoran Mandani acaba de ganar las elecciones en Nueva York y uno de los postulados que él o que le ha permitido ganar esas elecciones es que va a redistribuir la riqueza en Nueva York. Entonces ya no van a haber ricos en estos rascacielos tan grandes, sino que debe haber una redistribución justa y social, según lo que él indica, de la riqueza. Pero
¿Qué es lo que implica exactamente redistribuir la riqueza y por qué puede ser nocivo para la economía de un país? Mire, en un extremo, esa discusión lleva a una destrucción de economía. Imagínate que en una primera ronda tú tienes a alguien que gana 1 millón y alguien que gana 100.000. El promedio es la suma es 1.100.000, el promedio es 550.000. Lo redistribuyes, ahora los dos ganan 550.000, el que gana 1.100.000 le brinda casi la mitad al otro. La siguiente ronda, el que ganaba y por lo tanto producía 1 millón, va a rebajar su producción, porque voy a decir, ¿para qué voy a producir más si me quitan la mitad? Claro. Y va a producir 550.000, igual que el otro que producía 100.000, y el promedio baja ahora de 550.000 más 100.000 a 650, la suma es 650.000 y el promedio es 325.000. O sea, el promedio va bajando. Conforme tú repites las rondas de redistribución, la productividad cada vez va bajando más y va yéndose cada vez más pobre la sociedad. Por eso es que hay sociedades que redistribuyen de manera extrema, como la cubana, Vietnam, Corea del Norte, son extremadamente pobres, porque la tendencia a distribuir exactamente igual tiende a ser pobreza. Qué interesante. Ese punto no lo había analizado antes o no lo había revisado, pero es tiene mucho sentido, tiene mucha coherencia. Entonces bajas la media, la productividad también va disminuyéndose hasta el punto en que llegas Claro. a una pobreza extrema Claro, y generalizada, le sobre quitas todo. el incentivo al que produce más de producir más, pero te va a bajar la producción y toda la producción en promedio baja. Ahora, ¿cuál es la nocividad de que este tipo de ideas, vamos a quitarle la etiqueta de derecha e izquierda, simplemente ideas que no funcionan en materia económica, Correcto. se estén generalizando a través de políticas públicas? Bueno, justamente ese es el gran peligro de que en una democracia existe el peligro de que los políticos vendan estas ideas a cambio de votos. Ujú. Y es muy fácil. Populismo. El populismo, ¿no? El clientelismo político, también el crony capitalismo, el mercantilismo capitalista. Es decir, que uno ofrezca ciertos beneficios para ciertos sectores a cambio de los votos que lo ponen a uno en el poder, pero no es mi plata la que estoy redistribuyendo. Ajá. Tampoco es tampoco soy yo el responsable de que el beneficio sea como quede el destinatario. Ni es mi plata, o sea, yo no lo costeo, ni es el beneficio para mí, por tanto no me preocupo de que sea bien producido. O sea, por los dos lados es un mal negocio. Es un mal negocio para el ciudadano, pero es seducido por esto, pues suena muy fácil querer vivir lo demás y no se dan cuenta que se perjudican todos, porque todo sale del bolsillo de nosotros mismos. En Claro, realidad. porque, y volviendo al ejemplo de Sora Mandani, lo que él propone es transporte público gratuito, es diferentes tipos de situaciones gratuitas. Lo que no te dice es cómo va a sostener todo eso que Exacto. va a ser gratis para Como el si los público. choferes no costaran, no cobraran, como si la gasolina de los buses no costara, como si la electricidad del metro no costara. Eso hay que cubrirlo de alguna manera. Y sale los propios ciudadanos de Nueva York. ¿Y qué otro tipo de ideas son también nocivas para un estado económico estable, es decir, para que la población pueda desarrollarse? Porque yo tengo la fehaciente creencia de que no hay un modelo perfecto. Es No, decir, eso el es cierto. capitalismo, diferentes modelos, no son perfectos, pero sí hay algunos que son más viables que otros. O sea, Exacto. hay uno que me va a llevar a la ruina Así es. de manera drástica y hay Digámoslo otro que así. me va a poder ayudar a apalancarme, a Digamos, desarrollarme. el reino de Dios viene de Jesucristo al final de los tiempos. No lo vamos a producir nosotros. Pero podemos mejorar las condiciones. Ahora, hay ciertas políticas que empeoran notablemente las condiciones y otras políticas las mejoran. Ya, por ejemplo, ¿cuáles son esas políticas que las Empeoran. destruyen, que empeoran? Por ejemplo, control de precios, poner precios máximos y precios mínimos. Por qué no funciona? Porque descoordina el mercado y crea escasez. Si yo pongo un precio máximo, imagínate que el pan está costando ahora, ¿cuánto? En 40 céntimos un chabata. Le pones, digamos, no hay que hacer, como decía Alan García, no hay que comenzar con el hambre del pueblo. Pongo un precio máximo de 20 céntimos. Pues quizás ni siquiera cubre los costos, desaparece el pan en el mercado. O habrá un poquito y hay colas que están tratando de comprar el pan. Entonces, el hecho de querer beneficiar a la población controlando el precio por debajo del mercado hace que ese producto se vuelva más escaso aún, y como es más escaso, en el mercado negro es más caro todavía. Ya. O políticas como los salarios mínimos. Los salarios mínimos hacen que la gente que sea menos productiva que el salario mínimo sean expulsados del mercado, sean alargados al mercado informal. Entonces tú tienes, por ejemplo, si un trabajador produce al mes algo que vale, digamos, 2.000 soles, y le pones un salario mínimo de 3.000, pues si lo que produce en un mes cuesta, tiene un valor de 2.000,
y el empresario tiene que pagar 3.000 por ese trabajador, no va a contratarlo. Entonces, ese trabajador va a ir terminando en el sector informal, aumentando la oferta Va a terminar laboral en el despedido. sector informal. Sí, termina despedido, pero termina en el sector informal, aumentando la oferta laboral en el sector informal y ahí los precios, los salarios se deprimen. Entonces, lo que gana el sector formal, a través de los salarios mínimos, los beneficios sociales, lo pierde el sector informal a través de salarios más bajos. Ya, y una participación más activa del Estado, que es la forma en la que ellos proponen también esos ideales, es decir, un Estado que sea papá, que se encargue de cubrir todas las necesidades de los ciudadanos. Justamente eso solo se puede a través de impuestos que le quita a la gente lo que produce y puede hacerlo de la distribución, ¿no? Yo creo que la mejor forma de aumentar el salario, el nivel de vida de la gente es poniendo condiciones estables de inversión para que los mismos empresarios privados, nacionales o internacionales, inviertan, aumenten la demanda laboral y así suban los salarios reales. Entonces, ese sistema capitalista mismo, de la acumulación de capital, de ahorros que se mueven las inversiones, que hacen que la demanda laboral aumente y suban los salarios reales. Y ahora, en contraparte, ¿por qué el modelo capitalista sí suele funcionar y suele ser rentable, no solamente para el desarrollo de empresarios, sino también para generar riqueza en un país? Porque eso es lo que se tiene que hacer. Muchas veces estas propuestas de filosofía izquierda lo que hacen es grabar la riqueza, pero no generarla. Exacto. El hombre zurdo piensa que la riqueza está creada, que lo único que hay que es redistribuirlo. Lo que se olvida es que esa redistribución afecta profundamente la forma de crear la riqueza. Si tú distorsionas la distribución de la riqueza, rompes el sistema productivo. Entonces, están íntimamente conectados. La idea de que están desconectados viene de David Ricardo y la tomó Karl Marx y la diseminó. Entonces, lo que hay que aprender es qué reglas hacen que incentiven la creación de riqueza y que todos en general mejoren. En el capitalismo tú tienes un juego de suma positiva, es decir, yo gano y tú ganas. El empresario comienza a ganar más y el obrero también empieza a ganar más. En cambio, si fuera un juego de suma cero, como sí existen algunos juegos que justamente bajo los regímenes socialistas y intervencionistas, lo que gana el empresario es a costa de lo que pierde el obrero. Es decir, en juegos de suma cero, como son los socialistas, si el empresario gana 20 o el político gana 20, el obrero pierde 20. Y la suma es cero. En cambio, en sistemas capitalistas donde se permite la creación de riqueza, los dos salen adelante. Y yo creo que al fin y al cabo lo que interesa no es tanto la desigualdad, sino qué tanto mejora el pobre. Es decir, no importa si este gana más rápido, si el pobre sube también su nivel de vida. O sea, hay que fijarnos en que lo que nos interesa es sacar a la gente de la pobreza, que la gente tenga que comer, que vivir, que hacer. No hacer que el rico deje de ser rico. Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido romper al rico cuando eso implica que el pobre cae. Hay que dejar que los dos suban. Excelente, excelente. Ahora, en estos últimos minutos que nos queda, me gustaría que nos lance algunos factos, ¿sí? 3 factos para los jóvenes, sobre todo en este contexto de elecciones, que justo estábamos analizando con la doctora Deila Muñoz también, la situación del CADE, cómo se han presentado estos candidatos al electorado, a la presidencia 2026, pero me gustaría que usted se pueda lanzar 3 factos. Vamos con el primer facto. A ver, vamos a utilizar aquel speech muy usual que se suele usar en sus videos de TikTok. Profe Tourette, mirando a la cámara, por favor, aquí. Uy. Profe Tourette, láncese un facto. El zurdo quiere controlar la vida de los demás para mejorarla y no se da cuenta que la gente buena no tiene interés en controlar la vida de los demás. Eso, muy bien. El zurdo quiere controlar la vida de los demás, pero no se da cuenta que la gente buena no controla la vida de los demás. Así es, bien, buen punto. Muy bien, otro facto. Se dice que la religión está en declive. Sin embargo, está de moda el tarot y otras supersticiones, ¿no? Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. Sí, es parte de la New Age también, porque por detrás hay una agenda política que busca mover todo esto. Es curioso que el ser humano tiene una tendencia a la religiosidad, a pesar que dice no ser religioso. Inclusive el comunismo se puede expresar como una especie de religión secular, ¿no? Sí, una especie de... Tú tienes a la situación armoniosa, que es el comunismo, vino el capitalismo, creó el pecado, distorsionó al ser humano y hay que volver a conquistar el cielo para hacer el comunismo de nuevo. Entonces, es una estructura religiosa en realidad el comunismo. Bien, excelente. Muchas gracias, señor Kurt Nudin. Él es economista y docente universitario, más conocido como el Profe Tourette, por habernos acompañado el día de hoy en su programa Tendencias.